Dios les bendiga. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo que nos ha permitido un día más venir a sus pies, a glorificarle, a ensaltarle, a decirle cuánto le amamos, cuánta falta nos hace su palabra, cómo queremos cada día conocer más de Él, cómo queremos que su palabra se nos grabe en el corazón y que podamos vivir esa palabra, hacerla vital en nuestras vidas, que podamos entender el mensaje que Él tiene para nosotros, que no solamente nos quedemos con el mensaje de la palabra, que es bonito, sino que también aprendamos de ella a hacer lo que Él quiere que nosotros seamos. Y hoy vamos a tener un tema que yo hace bastante tiempo mandé el estudio y aún todavía como que se me ha grabado tanto en mi mente porque me impresionó cuando yo escucho decir están preparando, el Señor está preparando para mandar a las naciones, ¿verdad? O la palabra está llegando a todas las naciones. La mayoría de la gente cree que irse a las naciones es irse a un país. Entonces no le están prestando tanta atención al lugar donde están, porque ellos están creyendo que se pueden ir a un país. Si quiere ir a un país es ir de las naciones. Pero resulta que tú y yo somos las naciones. Lo vamos a mirar a la luz de la palabra. Nosotros tenemos que entender que nosotros no nos podemos quedar como el pueblo de Israel, que lo tienen que desmenuzar totalmente para poderlo entender. Por eso pasó en el pueblo de Israel todo lo que pasó y por eso por eso se llama la ley de Moisés. Porque no fue que Moisés tuvo que hacer eso humanamente, no, sino que el pueblo de Israel no entendía el mensaje, el que Dios mandaba. Y cuando el Señor viene a nosotros, gloria a Dios, que nos vio, es que nosotros tenemos una ventaja muy grande, que nos trae, Él mismo viene y se nos presenta, y nos presenta el Espíritu Santo para que a través del Espíritu Santo nosotros podamos entender lo que el Señor quiere de nosotros, ¿verdad? Entonces viene Él y se nos planta y empieza a decirnos, ya no son aquellos 630, creo que son los mandamientos de Moisés, sino que en dos podemos encerrar esos 600 y pico. El Señor había dado 10 mandamientos, pero el pueblo no los entendía. Entonces Moisés tuvo que empezar a desmenuzar uno por uno hasta completar esa ley, que es la que el Señor dice que los fariseos, como no pueden con esas cargas, vienen y las ponen a nosotros. ¿Quiénes son los fariseos de hoy en día? Los religiosos. Entonces, a la luz de la palabra, yo este estudio lo mandé hace mucho tiempo, pero yo voy a tratar de que cuando hagamos un estudio, vamos metiendo trocitos del estudio a las grabaciones, para que así, si se nos olvidan, pues vamos a las grabaciones y lo encontramos. Eso hablaba yo con mi hermana Rocío, que la amo mucho, una mujer que admiro por su valentía, por su empuje, porque ha sido una mujer luchadora, una mujer emprendedora, de las cuales, a pesar de que no la conozco, en lo poquito que hemos hablado, he aprendido mucho de ella. Yo le doy muchas gracias a Dios por haberla puesto en mi camino, porque de verdad que he aprendido demasiado de ella. Entonces, hoy vamos a mirar en por qué la palabra dice que fue ayer mandado. Ayer hablábamos de que el Señor le dice que le pondría las palabras en la boca a Jeremías para que él fuera a llevar el mensaje a las naciones. Y dense cuenta ustedes que cuando mentamos las naciones, ¿dónde se fue tu hijo? ¿Dónde está tu hijo?
está llevando el mensaje a las naciones. Y entonces ahí mismo todo el mundo, bueno, ¿en dónde está? No, está en Estados Unidos, ese fue para Venezuela, está en Perú, está en Argentina, está en Brasil. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos han hecho creer, que las naciones son los países, pero las naciones somos nosotros. ¿Cómo vamos a darnos cuenta? Aquí dice la palabra de Dios en Deuteronomio 28, donde Él nos da todas las promesas. Y es tremendo, mis amados, porque fíjese que de promesas que el Señor nos da, está hasta 13 versículos de promesas. Y todas esas promesas encierran toda la situación en nuestras vidas, pero las maldiciones por no obedecer a las promesas están 61 capítulos. Esto empieza en el 28 y termina en el 28, termina 2 páginas por lado y lado y un trozo de la página 29. Ahí terminan las maldiciones. Todo lo que nos podemos acarrear nosotros o sea, lo que hemos tenido por causa de la desobediencia. Bueno, muchos no conocíamos de la palabra, entonces, ¿qué le vamos a hacer, verdad? Pero ahora que nosotros sí sabemos, dice la palabra de Dios, antes de arrancar para la obediencia a la palabra, dice aquí, en el 14, en el 28:14 dice, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová Dios para procurar, escuche muy bien como es el Padre con nosotros, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy. O sea, el Señor no nos dice que es que, bueno, las van a cumplir sí o sí. No, Él dice si tratan. Dice sí. Para procurar, si procuramos. O sea, en el intento, yo voy a tratar de hacer esto, yo sé que no me va a salir bien, yo sé que a lo mejor no es lo mejor que el Señor espera de mí, pero voy a tratar de andar en la obediencia. Eso, Él no está buscando la perfección, porque Él sabe que no somos capaces, que nunca vamos a ser capaces de ser perfectos como Él quiere que nosotros seamos. Y de la perfección solamente viene de Él, pero que procuremos hacer la obediencia. Entonces, aquí en Deuteronomio 28 dice, acontecerá que si oyeres entonces la voz de Jehová, si oyeres la voz de Jehová tu Dios y para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Entonces podrían decir, bueno, pero es que todas las naciones de la tierra serán las ciudades, los países. No, somos nosotros. Mis amados, porque tenemos una palabra muy clara tenemos esa palabra cuando el enemigo se llevó al Señor, cuando el Señor sale de ser bautizado, ¿verdad? Nosotros sabemos que el Señor... está Juan el Bautista bautizando y de pronto aparece el Hijo del Hombre. Y Juan el Bautista dice, ese es el que yo vengo anunciando. Ese es el que yo no tengo ni siquiera la gracia, digámoslo así, de desatarle el cordón de sus sandalias. Fíjese qué tan santidad tan grande la que tenía el Señor. Y la que sigue teniendo. O sea, yo hablo del tiempo pasado en aquel momento en cuando Él llegó, que en medio de todo el pecado que había ahí, en medio de toda la maldad, llega el Señor y se ve esa santidad reflejada desde los pies hasta la cabeza. No hay otro, este es el que estábamos esperando, dice Juan el Bautista, este es.
que yo, el que vengo anunciando la venida de Él, el que nací primero que Él, pero que Él es mayor que yo, ni yo tengo ese poder, esa autoridad para desatar sus sandalias. O sea, hasta el cordón de sus sandalias eran santas. Qué cosa tan linda, ¿verdad? Eso debe haber sido una cosa impresionante cuando Él llega, y aparte de eso, no solamente llega a Él, sino que le dice a Juan que le bautice. Mire la obediencia del Padre. Él venía, él sabía que él era mayor que Juan, pero más sin embargo la palabra se tenía que cumplir. Y Juan dice, no, pero ¿por qué yo? Le dice al Señor, ¿por qué yo si tú eres el Señor? Y él dice, para que se cumpla la palabra. Y dice que en el momento en que él sale del agua, baja del cielo el Espíritu Santo como en forma de paloma. No es paloma, sino como en forma de paloma. Y se le deposita en el hombro. Y escuchan todos la voz, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Aleluya. Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Qué necesidad tenía nuestro Padre Celestial, nuestro Rey de Reyes, de ser tentado por el enemigo? Entonces dice la palabra, mire, pues aquí dice que Él nos dice, para que no nos salgamos del testículo. Dice la palabra, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te he prescrito hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Date cuenta, como lo dice el maestro, como lo dice de lindo ahí. Entonces, vámonos aquí a donde le dice a Juan, a Mateo. Vamos a mirar aquí en Mateo 4, dice, aconteció que Jesús fue llevado en el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Fíjate, el Señor. Ya estudiamos eso. Él no tenía necesidad de haber ido a ser tentado por el acusador allá. Él no tenía ninguna necesidad de esas, pero Él para darnos siempre una enseñanza. Todo esto fue para enseñarnos a nosotros cuando pasáramos por los momentos difíciles, cuando estuviéramos pasando por momentos dificultosos, cuando tú te hubieras abandonado, solito, abandonado totalmente. Él quería que conociéramos el lugar donde Él había estado. Es en ese lugar. Aquí en este desierto se le presentó a Él el acusador. Ahí de una el acusador aprovechó. Pero ahora la diferencia que hay entre tú y yo es que en el momento del desierto no está el acusador, está el Rey de Reyes y Señor de Señores con nosotros. El Señor todo lo hizo tan perfecto para cuando nosotros lleguemos a ese momento de desierto. No pensemos que es el enemigo que nos llevó allá. No, es Él está con nosotros. Así como Él fue en el desierto, tentado por el enemigo, nosotros, aunque estemos en el desierto pasando la dificultad, a nosotros no nos está tentando el enemigo, a nosotros nos está tratando. Mira la diferencia. El enemigo tentó al Señor y nosotros en el desierto somos tratados por el Señor. Aleluya, ¿verdad? ¿Lo están entendiendo? Y dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Mire lo que hizo el acusador. No le cayó antes, no le habló antes. Aprovechó el momento en la situación más difícil en que se encontraba el maestro. En el momento de la necesidad del cuerpo. Pero bueno, el tema no es ese, yo solamente les puse estas basecitas para que vamos a lo que vinimos. Dice la palabra de Dios entonces y dijo, y otra vez les llevó, dice en el 8, otra vez les llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, oigan pues, todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Démonos cuenta que no le está mostrando, nos han enseñado que es que lo llevó y le dijo, mire,
le voy a dar todo esto porque todo esto es entregado a mí. ¿Sí me entiende? Todas las posesiones, o sea, esta tierra, todo lo que hay aquí en la tierra, era lo que el hombre le estaba dando. Él no se estaba refiriendo a la tierra. Él no se estaba refiriendo a esto. Es que esto es del Señor. Esto, él está aquí y de verdad, los demonios, que quede claro, los demonios manejan esta situación. ¿Por qué manejan esta situación? Esto lo maneja los demonios porque nuestro Señor Jesucristo dejó bajo nuestros pies al enemigo y el enemigo no se puede levantar, el enemigo solamente manda. Entonces manda a sus demonios. ¿Qué hiciéramos nosotros si fuera el mismo acusador el que ahorita estuviera moviendo todo aquí? Ya nos hubiéramos perdido, mis amados. Pero son sus demonios, sus espíritus de demonios que no pueden contra el Espíritu de Dios, que es el que vive con nosotros en todo tiempo. Porque si no lo tuviéramos a Él, nosotros estaríamos perdidos. Entonces dice, a ti te daré todos los reinos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Nosotros somos esos reinos. Somos nosotros. Él estaba pidiéndonos a nosotros la gloria que el Señor da cada día a nuestras vidas. Lo que nosotros sentimos. La gloria es derramada no encima de la tierra, mis amados. La gloria se derramó sobre mí, dice la palabra. O sea, esa gloria que el Señor iba a depositar día a día en nuestras vidas. Todo esto que el enemigo sabía que estaba aquí en la tierra, entonces él nos estaba negociando con nuestro Señor Jesucristo. Estas naciones, nosotros, sus hijos. Y dice la palabra de Dios que el Señor le contestó, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es entonces cuando dice la palabra que Él se apartó por un tiempo. Sí, dice que el diablo entonces se alejó de aquí, vinieron, se alejó por un poco de tiempo. Y entonces, miren, mis amados, yo les voy a decir una cosa. ¿Qué pasa? Nosotros somos esos reinos. Nosotros somos esos reinos llenos de gloria, llenos de poder, llenos de autoridad. ¿Autoridad para qué? Yo escuchaba, se me revolcaba un poquito el estómago de escuchar un predicador tempranito que estaba diciendo que él estaba diciendo, ¿cómo era que él lo decía? Que él, mire, él estaba dando una enseñanza donde decía que el Señor, que Daniel había orado 20 días. Escuchen muy bien, que el Señor había adorado, Daniel había hecho una petición 20 días y que a los 20 días le dijo él, yo no pude venir con tu respuesta porque porque el enemigo o un principado lo atajó en el camino. Entonces decía así, entonces démonos cuenta que nosotros tenemos que orar fervientemente. Daniel oró fervientemente por 20 días y a los 20 días halló la respuesta. No, él no entendió el mensaje y así lo estaba dando. Y ese es el problema que nosotros hoy tenemos, que todo lo que el otro dice nosotros lo decimos y lo enseñamos así sin saber. El Señor escuchó la oración de Daniel. La misma hora, en el mismo momento que Daniel empezó a orar, el Señor escuchó la oración de Daniel. Solo que el mismo día el Señor mandó la respuesta para él.
Y en la venida dice que se le interpuso el ángel de Persia y no dejó pasar al ángel con la respuesta que traía para, para Daniel. Entonces, ¿por qué les estoy contando yo esto? Porque eso es lo que nos han enseñado a nosotros, de que las naciones es irse a los países. Me voy a las naciones a llevar la palabra. Fulanito anda por las naciones llevando la palabra. Tú estás estás dando palabra ahí donde estás, esa es tu nación, ahí es donde el Señor te tiene, porque ahí hay gente que está escuchando, tiene hambre y tiene sed de la palabra. Esas son las naciones. Aparte de eso, les voy a dar, en estos días les daré otro estudio de cuáles son las personas que están preparadas para poder venir a las naciones. ¿A qué? A llevar el mensaje, mis amaditos. Ténganlo muy claro, que las naciones somos nosotros. Las naciones no son los países, las naciones no son otra tierra. El Señor nos lo deja muy claro en la palabra. Nosotros somos las naciones, nosotros somos esos reyes, nosotros somos esos sacerdotes, somos llenados de la gloria del Espíritu Santo de Dios. Que les quede bien clara la palabra. Si les queda alguna duda, ustedes saben que tienen mi número telefónico y me llaman y me preguntan. Que el Señor les bendiga, les amo mucho. Un besito.